Mis hermanos y mis amigos, saludos nuevamente. Vamos a conversar un poco sobre algo muy interesante para nuestra vida. Y quiero que tomemos en cuenta el versículo 21 del libro de Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando dice: las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Es indiscutible que la mayor parte de la gente quiere agradar, o quiere, mejor dicho, heredar el reino de Dios. No agradar porque esto implica sacrificio, compromiso, dedicación y esfuerzo. Y a la gente no le gustan estas cosas, pero todo el mundo quiere heredar el reino de Dios. Todo el mundo quiere cosechar buenos frutos. Y se olvidan que hay un proverbio que dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. Pero dejemos eso ahí. Vamos a hablar sobre la carne, el enemigo interior que llevamos. Y si hoy pues no terminamos, pues terminaremos mañana de hablar sobre este importante tema, ya que queremos hablar sobre la naturaleza pecadora, descripción de esa lucha que llevamos, y también queremos hablar sobre la victoria en Cristo Jesús, el secreto del éxito en nuestra vida espiritual, que es una de las cosas más interesantes y más importantes. Una expresión que se escucha muy a menudo en las reuniones es la siguiente: Señor, perdónanos nuestros pecados que nos acechan. Es una expresión de mucha sinceridad y de mucha confianza que hacemos ante Dios. Pero inmediatamente se piensa en defectos de estos peticionarios, de estas personas que claman, que oran, y que son defectos que desean evitar o que deseamos evitar. Uno puede ser uno de esos defectos muy comunes, la concupiscencia. También puede ser la ira, la envidia, el odio, el resentimiento, la vanidad, la murmuración, la crítica. Tantas cosas que pueden ser. O quizá puede ser algún pecado secreto. Esta oración expresa una necesidad típica. Ningún cristiano es perfecto. Por eso hay una frase que dice que no somos perfectos, solo perdonados. Y es la pura verdad. Ninguno de nosotros es perfecto, aunque tengamos el deseo de serlo. En nuestra experiencia hemos encontrado que la mayoría de los buenos cristianos son turbados por tendencias pecaminosas que son parte de su misma o de nuestra misma naturaleza. Todo hijo de Dios, si es sincero, admite que hay faltas en su vida. Observa malos deseos con los cuales tiene que luchar. Sentimos nuestras debilidades y nuestra tendencia a contradecir o a rebelarnos contra la voluntad de Dios. Reconocemos esto, que es común en todos los cristianos. Por esto quisiéramos considerar
lo que la Biblia dice acerca de combatir la carne. Combatir la carne, el segundo de nuestros 3 enemigos mencionados por el apóstol Juan. Estudiando lo que la palabra de Dios dice acerca de la continua batalla contra el enemigo interno, confiamos en que podemos aprender, y específicamente o especialmente nuestros oyentes, podrán entender acerca de la victoria que es posible sobre los deseos de la carne. Y vamos a empezar enfatizando que todos hemos nacido con una naturaleza pecadora. Una naturaleza que permanece con nosotros, con sus defectos, aún los creyentes en Cristo. Hasta el día que muramos, esas flaquezas, como las llamamos nosotros, esos defectos estarán con nosotros. El apóstol se refería al pecado que habita en mí, en Romanos 7:17. Oiga, el apóstol Pablo se refería al pecado que habita en mí. Amigo, y eso hay que pensarlo. ¿Cuál era la estatura del apóstol Pablo? ¿Cuál era el tamaño espiritual del apóstol Pablo? El modelo nuestro, el ejemplo para nosotros. Un hombre casi perfecto, un hombre que venció una cantidad de barreras y fue modelo de siervo de Dios a quien respetaron y respetamos nosotros dentro de los límites del Evangelio o dentro del Evangelio, sin límite. Ese hombre a quien Cristo se le apareció de último, como dice él, quien fue el instrumento para salvación de millones de almas. Ese hombre, el más grande de los predicadores después de Cristo, ese hombre dice que llevaba pecado en él y pedía a Dios la victoria. Y decía él, y la ley del pecado que está en mis miembros, Romanos 7, 21 al 23, lo molestaba. O sea, Pablo tenía sus defectos, sus problemas, lo que quiere decir que Ezequiel Molina tiene sus defectos y sus problemas. Pablo Pérez tiene sus defectos, Juan tiene sus defectos, Ramón tiene sus defectos, Josefa, Juanita, todos tenemos nuestros defectos, varones y hembras, todos tenemos defectos que pueden ser sencillas debilidades. No quiere decir que usted está cometiendo un pecado ahora, no quiere decir que lo cometió ayer, no quiere decir que lo va a cometer mañana, no es a eso que nos referimos. Nos referimos a debilidades inherentes a la naturaleza humana, y debilidades y flaquezas propias de nuestra naturaleza. Bendito sea el Señor. Como seres humanos, poseemos en el fuero interno de nuestras personalidades una inclinación al autocentrismo. El amar a Dios y a nuestro prójimo no es de nuestro natural, no es parte de nuestra naturaleza, sino que nuestras aspiraciones supremas están manchadas de egoísmo y orgullo. En otras palabras, por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Y por naturaleza nosotros rechazamos al otro. Por naturaleza yo me alegro con el bien mío, no con el bien del prójimo. Para no ser así, hay que tener una fuerza extra, no la fuerza natural que traemos de fábrica. Porque el mal está en nosotros, no el bien. El bien es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que dice Cristo. Ahora, no es eso lo que nuestra carne quiere. Nuestra carne quiere que me amen a mí, yo amarme a mí, pero yo no amar a nadie. Yo no darle, no compartir con nadie. Porque esa es la naturaleza del hombre.
El amar a Dios, el amar a nuestro prójimo, no es natural en nosotros, sino que nuestras aspiraciones están llenas o corrompidas por el orgullo, por el egoísmo, por el egocentrismo. La carne, este principio dinámico de la pecaminosidad, que es la herencia común de la humanidad caída, degenerada, salpicada por el pecado y por el diablo. La carne se expresa en las malas actitudes y conductas. En esas actitudes y conductas a que hace referencia el apóstol Pablo en los versículos o en el versículo que leímos en el capítulo 5 de Gálatas. Aun cuando el término carne es usado a veces para designar la sustancia física del hombre, debemos tener cuidado en no confundirlo con el pecado interno del cuerpo y sus deseos. Recordad, y esto es muy importante, que nuestro cuerpo material no es pecador en sí mismo. Dios hizo a nuestros primeros padres seres de carne y hueso. Fueron dotados de la facultad y el privilegio de comer, tener relaciones sexuales, tener relaciones sociales, compartir, realizar todas las funciones propias de un ser corporal, comunicarse, etc. Por tanto, nuestros apetitos, óigase bien, nuestros apetitos de comida, de confort, de progreso, nuestro deseo sexual, nuestra gana de comer, de dormir, no son malos en sí mismos, son parte de la obra de Dios en nosotros, es parte de nuestra naturaleza, pero necesitan ser regulados por las leyes de Dios, canalizados y conducidos para su desarrollo normal. Es tan solo cuando estas cosas son mal usadas que se convierten en pecado. Cuando usted hace de la comida un ídolo y usted todo lo hace pensando en comer, y usted se convierte en un glotón. La Biblia prohíbe la glotonería. ¿Se fija? Cuando usted trabaja y mientras más consigue, más quiere, y mientras más consigue, más quiere, usted se convierte en un egoísta. Y usted todo lo hace pensando en tener más. Se hace avaro. Y luego viene la vanagloria y el orgullo. Dios no le prohíbe a usted comer. Dios quiere que usted coma en la medida normal. Dios quiere que usted trabaje porque Dios no quiere holgazanes, haraganes, parásitos. Pero si usted vive solo para trabajar, si usted trabaja 20 horas, 18 horas para juntar y acaparar dinero, entonces usted está violando las leyes de Dios. Las leyes de Dios manifestadas a través de la naturaleza. ¿Cómo se va a dar usted cuenta? Bueno, en cualquier momento el cuerpo le va a llamar la atención. Usted se va a enfermar. El médico le va a decir exceso de trabajo. Usted necesita descansar y el médico le va a recetar una cosa. Eso es para que usted vea que usted violó las leyes naturales. Igualmente las leyes sexuales. Dios fue quien hizo el sexo. El deseo sexual no es un invento del hombre. Dios lo puso en nosotros. Normal, canalizado de acuerdo a las leyes divinas y a la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted explota ese deseo, entonces usted peca. Cuando usted quiere vivir solamente para tener relaciones sexuales, y usted todas las mujeres que le pasan cerca las quiere, o todos los hombres que le pasan cerca, entonces usted viola la fórmula divina y usted se hace proclive a una caída inminente. Usted se hace reo de la justicia divina y del castigo divino por violar esas leyes sagradas que Dios puso. En otras palabras, los deseos de la carne en sí mismos no son pecaminosos,
Pecaminosa es la explotación que hacemos de esos deseos de la carne. Cuando nosotros nos exageramos, cuando nosotros nos traslimitamos, cuando nosotros rompemos las barreras y queremos hacer lo que nos da la gana, explotamos todas las facultades que Dios nos ha dado, entonces pecamos contra Dios. Y el castigo pues tiene que venir de alguna forma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y aquí queremos aclarar algunas cosas. Porque hay gente que cree, como que nosotros los evangélicos somos seres extraterrestres, que hay una serie de cosas que no la podemos hacer. Todas las cosas honestas, buenas, saludables, necesarias para la vida, nosotros podemos hacerla. Podemos hacerla dentro del orden divino expresado a través de la naturaleza. Ahora, todo lo que se sale de ahí es pecado. Nosotros somos tan hombres como los demás. Y las mujeres son tan mujeres como las demás. Los jóvenes tan jóvenes como los demás. Lo que pasa es que la juventud muchas veces quiere explotar las facultades físicas que Dios le ha dado. Y por eso usted ve jóvenes de 23 años por ahí que no sirven para nada. Muchachitos que andan de discoteca en discoteca a los 18 años. A veces con padres muy buenos, pero que no tienen la calidad, no tienen el carácter, no tienen autoridad, o no han querido enderezar a sus hijos y luego lo tienen más arriba de la cabeza. Lamentablemente por ello, pero ya no se puede hacer mucha cosa. El caso es que Dios ha permitido una serie de privilegios de los cuales usted y yo podemos disfrutar correctamente. Bendito sea el Señor. Pero precisamente en ese punto es donde actúa la naturaleza pecadora. Usa los deseos naturales del cuerpo, los deseos normales, los deseos puestos por Dios, lo usa como medio de maldad para la misma persona como para los que los rodean. La natural hambre de comida degenera en glotonería, en francachela, en desajustes económicos, sociales y gástricos. El deseo normal de comodidad da ocasión a hechos de avaricia y codicia hasta llegar a la crueldad y posiblemente hasta el crimen para obtener ventajas personales. Y ahí viene aquellas personas que han matado a otro para quitarle dinero, para ellos satisfacer su ego. Y el deseo de amar y ser amado se balancea entre el amor legítimo y el amor meramente carnal, la pasión carnal. Entre el amor legítimo y el amor meramente carnal hay un abismo de diferencia. Lo convierten en anormalidades sexuales, a veces en aberraciones, enfermizas y dañinas. Bendito sea el Señor. Amigos, si la propensión interna al mal toma los deseos buenos que Dios ha puesto en nosotros y los convierte en vehículos del mal, nosotros estamos apartados de Dios. Si usted se deja gobernar de la parte humana en demasía, o sea que usted, vamos a aclararlo, porque a veces la gente hay que aclararle la cosa bien. El deseo sexual, por ejemplo, que es la parte más entendible, lo puso Dios en el hombre. Y por eso Dios hizo la mujer, entendiéndose que una mujer es capaz de satisfacer el deseo de un hombre y viceversa, un hombre es capaz de satisfacer el deseo de una mujer o la necesidad sexual de una pareja. Ahora, ¿es eso lo que ha hecho el hombre? No. El hombre ha querido utilizar ese deseo y explotarlo. Por eso toma licor para aumentarlo, para aumentar el líbido, para aumentar el deseo, para aumentar la expresión. Y entonces, por eso el hombre no se conforma con una mujer, sino que debe tener varias. Por eso hay mujeres también que quieren hacer lo mismo. Es decir, la explotación del deseo que Dios puso en nosotros, o de las facultades que Dios puso en nosotros, la obediencia a esa degeneración es lo que constituye el pecado de la carne. Al aprovecharse el pecado inherente en nosotros de nuestros apetitos físicos para fines malévolos, obra
en íntima conexión con el sistema maligno llamado el mundo. En la primera parte de este mensaje y de esta enseñanza del apóstol Pablo, se señala cómo la humanidad obra en su mayor parte bajo el control de un sistema maligno. Satanás, amigos, como dice Pablo a Timoteo, gobierna los aires, el Dios de este siglo. Y ese Dios de este siglo tiene sus mecanismos para controlar a los hombres. Por eso el borracho no puede dejar de beber. Por eso el fumador no puede dejar de fumar. Por eso el drogadicto no puede dejar de usar la droga, porque se convierte en un esclavo, en un cautivo de poderes del diablo que funcionan a través de plantas, a través de productos de la naturaleza. Y por eso esclaviza al hombre y lo lleva a convertirse a veces en fieras. Este sistema anti-Dios hace sus llamamientos a través de nuestros órganos naturales. Es decir, que el diablo utiliza los mecanismos naturales, los sentidos nuestros, como nuestros ojos, dirigiendo sus tentaciones a nuestros legítimos deseos y necesidades físicas para corromperlos, incluyendo el deseo innato de reconocimiento y orgullo. Los deseos de la carne, de los ojos, el orgullo de la vida. Este trío mundano ha destruido muchas almas. Es atractivo a nuestra naturaleza pecadora. El pecado interno que está en nuestra carne es la razón de que el mundo y sus halagos sean tan tentadores. Es decir, que hay una materia prima en nosotros, que es el pecado, como dice Pablo, el pecado que mora en mí. Hay algo latente que nos hace sensibles a las maldades o a las bondades disfrazadas que tiene el diablo en el mundo. Y por eso tenemos que cuidarnos y acudir a la sangre de Cristo. Vamos luego a continuar con esta enseñanza. Hoy hemos estado hablando sobre la carne y el enemigo, o sea, la carne como nuestro enemigo interior. Si después de haber escuchado estas palabras de Dios, quiere usted ponerse a disposición del Señor, quiere usted humillarse, entregar su vida a Cristo, ahora yo quiero que oremos. No importa el lugar donde estés, no importa lo que haya pasado en tu vida. Jesús quiere romper las cadenas y liberarte. Quiero ahora orar por aquellos que desean entregar su vida a Cristo. También por aquellos que se sienten débiles y flacos en la fe, que quieren fortalecerse, que quieren que Dios lo ayude a tener la victoria. Y también vamos a orar por los que están enfermos del cuerpo. Vamos a orar y vamos a confiar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico. Te agradezco el momento tan hermoso en que hemos podido conversar con nuestros oyentes acerca de temas tan importantes como la lucha entre la carne y el espíritu y nuestra debilidad de naturaleza pecadora. Señor, hay muchos oyentes que ahora quieren entregar su vida a ti, que ha nacido en ellos la fe. Te ruego en el nombre de Jesús que les reciba, que le perdones, que escribas su nombre en el libro de la vida y le llenes de gozo y de paz. Mira aquellos que son esclavos del vicio y del pecado, libértalos y cámbialos por la sangre gloriosa de Jesús, derramada en el Calvario. Mira aquellos que son débiles y flacos, aquellos que quieren servirte, pero hay algo que no los deja, que lo impide. Dale la victoria, Señor. Dale fuerza, sabiduría, inteligencia y llénalos de tu Espíritu Santo. Y aquellos que están enfermos del cuerpo, aquellos que sufren los rigores del dolor y el sufrimiento, tócalos y sánalos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, confiando en que tú lo has hecho.